Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas a esta primera asesoría de su página Me Quiero Divorciar Ya. El día de hoy vamos a retomar un tema muy importante en la vida matrimonial de las personas y en este caso en especial de nosotras las mujeres. La pregunta ¿es la violencia familiar motivo de mi divorcio? Si estás en esa situación, eres una mujer que quiere iniciar un proceso de divorcio, ya está en un proceso de divorcio o tienes dudas o inquietudes acerca de este tema, pues estás en el lugar indicado. Espero que lo que vamos a tratar el día de hoy te sirva para despejar dudas y como una herramienta para dar solución a los problemas. A veces pensamos que la violencia familiar es parte del pasado. Desafortunadamente no es así. Todos conocemos alguna vecina, alguna amiga, alguna compañera de trabajo que está pasando por una situación similar. O a la prima de una amiga que no quiere reconocer, aceptar o no sabe simplemente si está viviendo violencia familiar. Me he encontrado con mujeres a las que les he preguntado, ¿vives una situación de violencia? Y me dicen que no viven golpes en su casa, que su esposo no las golpea, no las maltrata. Y entonces identifico que desconocen qué es la violencia familiar y los tipos de violencia familiar, porque muchas veces vemos los actos violentos como cosa natural, como algo natural, y esto no es así. Tal vez sus esposos no las golpean físicamente, pero sí hay violencia psicológica. Un ejemplo de ello es cuando las gritan, las humillan, las maltratan, porque las palabras que nos lastiman se convierten en violencia psicológica. O también la indiferencia. Me ha tocado escuchar a mujeres que me comparten que su esposo, cuando se enoja con ellas, no las golpean, simplemente las ignoran o no les hablan durante 2, 3 días. Eso también es violencia psicológica y violencia familiar, porque es algo que te daña, que te lastima. Existen varios tipos de violencia y quiero aclarar que la violencia es un tema que muchas veces nos apena, nos da miedo enfrentar o sobre todo no queremos reconocer, como ya lo había comentado. La violencia no respeta edad, estatus social, escolaridad o cualquier actividad que realice una mujer. Puede ser ama de casa, profesionista, comerciante, empresaria, política desde el más alto nivel, y la violencia existe en los hogares. Es por ello que debemos de empezar por ahí, que no te duele aceptar que estás viviendo una situación violenta, porque desde el momento que aceptas o reconoces que estás viviendo esa situación, pues te podemos ayudar. ¿Para qué? Porque la violencia familiar te afecta de manera emocional. Por un lado, es un delito. La violencia familiar se castiga. Y por el otro lado, tienes que tener las herramientas para que emocionalmente puedas enfrentar un proceso de divorcio. Algo muy importante es que cuando estés en esa situación pidas apoyo profesional. Sucede que como mujeres le preguntamos a nuestra amiga, a nuestra abuelita, a nuestra mamá lo que nos está pasando. Si le preguntamos a nuestra abuela qué sucedió cuando ella se encontró en esa situación, nos va a decir que es algo natural, que los hombres así son, mira a tu abuelo, todo lo que yo viví, cuántas mujeres estuvo, nunca dio dinero a la casa, pero ya cambió, míralo, ahí está. O en nuestro hogar, nuestra familia nuclear, cuántas veces vimos que papá maltrataba a mamá y mamá se quedó ahí, no hizo nada para poder salir de ese ciclo de la violencia, porque eso es algo que duele y que es muy difícil de salir. La violencia es un ciclo. Primero te agrede, te maltrata, te hace sentir mal y posteriormente vienen los golpes.
Después de los golpes viene una etapa que se llama reconciliación o luna de miel. En esa reconciliación o luna de miel te dice que lo perdones, que eso nunca volverá a pasar, que es la última vez, te regala las flores, los chocolates o te da más dinero para que no lo vuelvas a molestar próximamente y te quedes con la idea de que va a cambiar. Después de esa etapa de la luna de miel, nuevamente se vuelve a enojar, te vuelve a agredir y te vuelve a pedir perdón. Por eso se le llama el ciclo, porque es algo que se repite. Y cuando se convierte en un ciclo es difícil de romper. El grado más grave de la violencia familiar pues es que termina con la muerte de las mujeres. He ahí la importancia de conocer las consecuencias de la violencia familiar. Por otro lado están los hijos. Cuando en una familia hay violencia se refleja en los hijos. Seguramente hemos visto que a un niño de la escuela es inquieto, lo reportan constantemente, le pega a sus compañeros, los agrede. Ese niño está reflejando que en su hogar hay violencia familiar, porque es como una cascada. El papá le grita a la mamá al hijo mayor, el hijo mayor a los más pequeños y el más pequeño cuando hay mascotas con las mascotas y cuando no hay mascotas pues lo refleja en la escuela y de ahí se desencadenan diferentes problemas. Bien, ahora, ¿qué hacer en caso de violencia familiar? Si la violencia familiar es motivo para tu divorcio o es esa la razón por la que te quieres divorciar, yo te preguntaría, ¿has denunciado que vives violencia familiar? Es lamentable que cuando llegan las mujeres a pedir asesoría por divorcio y me cuentan todo lo que han pasado, humillaciones, golpes, no les dan dinero, no haya un documento, no haya una denuncia por esa situación. ¿Por qué? Porque en el proceso de divorcio se ven diferentes temas. Por un lado, la disolución conyugal, por el otro lado, quién se va a quedar con los hijos y los bienes. Y cuando hay un antecedente de violencia familiar por parte del padre, tienes altas posibilidades de quedarte con la guardia y custodia de tus hijos. Es por eso que el punto importante del día de hoy es que esa violencia familiar se tiene que denunciar. Es una herramienta vital para tu proceso de divorcio. Ahora, ¿qué es la violencia familiar? La violencia familiar surge de una relación de poder, cuando una persona somete a otra. ¿Cuáles son los tipos? Ya dijimos, no me golpea, pero me grita, es violencia psicológica. Cuando tenemos golpes en nuestro cuerpo, nos golpean, es violencia física. Las que son palabras que no se reflejan en el cuerpo, es violencia psicológica. Cuando no cumple con las obligaciones en el hogar, es decir, no te da el dinero suficiente para la alimentación de tus hijos, los gastos de la casa, eso se le llama violencia económica. ¿Por qué? Porque está privando de los derechos de la familia. Es muy común que el esposo gane cierta cantidad y solamente a la casa otorgue 15-20% máximo y todo lo demás él lo administra. Eso es violencia económica. Ahora bien, cuando hay problemas en un matrimonio, muchas veces el esposo te insulta, te humilla y te dice que si te quieres ir de la casa, que te vayas, porque esa casa es de él, porque él trabajó, él la está pagando, él es el dueño total de todos los bienes que están ahí, y que si te vas, que te vayas, pero que te vas a ir sin nada. A eso se le llama la violencia patrimonial, porque tiene que ver con los bienes, muebles o inmuebles, si hay autos, si hay joyas, lo que haya dentro del matrimonio, si toca ese tema y te amenaza aunque no te va a dar nada, eso es violencia patrimonial. Otro tipo de violencia es la violencia sexual, porque aunque sea tu esposo, aunque compartas la cama diariamente con él, no hay motivo para tener relaciones sexuales en contra de tu voluntad.
Y podemos poner una serie de ejemplos, ustedes mejor que nadie la conocen y quiero que sepan que las comprendo, sé exactamente lo que están viviendo y por eso la recomendación que cuando ustedes inicien un proceso de divorcio le comenten a su abogada o abogado la situación que están pasando. ¿Para qué? Para que pueda tener los elementos legales para que ustedes puedan obtener los mayores beneficios en esa disolución conyugal con sus bienes, sus hijos y con ustedes. Y por otro lado, que también reciban apoyo psicológico profesional. Como ya les decía, no podemos pedir el consejo de cualquier persona porque nos pueden dar una mala orientación. El peor consejo que en el tema de violencia nos pueden dar es que nos digan que sigamos ahí, que todo va a pasar, que va a cambiar, que así son todos los hombres y que es nuestra cruz. No, eso no lo podemos permitir porque está en juego nuestra propia vida y el desarrollo integral de nuestros hijos. Algo que sucede cuando hay problemas en el matrimonio es que nos amenazan y nos dicen que no nos podemos salir del hogar, que si nos vamos nos van a demandar por abandono de hogar. Y ese es un tema en nuestro siguiente video. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, la puedes realizar y con mucho gusto la vamos a contestar. Como ya te dije, el tema de violencia es fundamental en un proceso de divorcio que lo debes comentar con tu abogada o abogado. Pues bien, si conoces a alguien que viva una situación de violencia, te invito a que compartas este video, a que le digas que siga la página, que lea la guía para que podamos apoyarle. Este es un equipo donde podemos orientarle y precisamente es con ese objetivo. Para las mujeres que quieran iniciar un proceso de divorcio, en la que se pueden sentir con la confianza para poder preguntar, para poder plantear cualquier situación que ustedes estén presentando. Por ejemplo, el día de hoy, una mujer que hace unos días, demandó a su esposo por alimentos y ayer que le notificaron que estaba demandado por alimentos, se puso muy violento, la insultó, la humilló y bueno, a tal grado que le dijo que era una ambiciosa para el dinero y que le iba a dejar la plaza porque él se iba a quitar la vida, que no era necesario que lo demandara y que mejor prefiere matarse a que le estén descontando de su quincena cuando esta persona no se hace responsable de sus hijos. Y bueno, esta mujer que vino a mí pues tuvo que recibir asesoría psicológica porque estaba muy mal. Y por otro lado, pues decirle que legalmente es un derecho que tienen sus hijos y que no puede ser violado y que el papá tiene la obligación de darle sus alimentos. Ejemplos como estos es a los que se enfrentan las mujeres. Hay estudios realizados en que para que una mujer se decida a divorciar se hace varios intentos. Estos intentos son de 7 a 10. Y van con su abogado, le entregan sus papeles y van al otro día, les dicen que no y otra vez sí y demás. Eso es comprensible porque no es nada fácil tomar esa decisión. Sin embargo, si tú ya estás decidida o tienes dudas, analiza las consecuencias de seguir en esa relación violenta. Y si quieres poner un alto y divorciarte ya, pues inicia los trámites. ¿Por qué? Porque son secuelas que a la larga se ven reflejadas en nuestros hijos. Pues bien, esperamos que te haya servido este video. Quisimos iniciar con este tema de violencia familiar porque es algo que no se dice, que no se habla. Anteriormente se decía que era violencia intrafamiliar, porque intra es significado de dentro, algo que se sucedía en el hogar y nadie hablaba de ello. El famoso dicho, que la ropa sucia se lava en casa. Y por eso nuestras mamás, nuestras abuelas nos decían que
lo que sucedía en la casa no se lo podíamos contar a nadie. Pero la violencia ha rebasado. Es un problema de salud pública que vemos en la calle, que hay parejas que se pelean, se cachetean, se gritan en una fiesta, en una plaza pública, en el Zócalo. Ya la violencia dejó de ser intra para pasar al espacio público, es decir, de mayor gravedad. No te quedes callada, actúa, y si es tu decisión divorciarte, adelante. Y si tienes dudas, pregunta. ¿Para qué? Para que estés segura de lo que vas a hacer y sobre todo, te vuelvo a repetir, tenga las herramientas para hacer valer tus derechos. Como esposa tienes muchísimos derechos, como madre, y que no te asuste la idea de que te dedicas a las labores del hogar y eres el gran empresario, el gran político, de una situación económica acomodada y que tú te vas a quedar sin nada. Déjame decirte que tienes derechos. Es más, hasta una pensión alimenticia si tú no tienes ingresos de un empleo. ¿Por qué? Porque en el caso de los bienes dicen, esta es mi casa y tú te vas a ir sin nada, porque yo la trabajé, yo la pagué. Pero yo lo que les recomiendo les digo, hagan una lista de sus actividades desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana que se levantan, hasta la hora que se acuestan. Llevar a los niños a la escuela, hacer el desayuno, regresar, lavar los trastes, barrer, trapear, etcétera, etcétera. Todas las actividades que ustedes quieran y pónganle un precio. ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto cobrarían ustedes por cada actividad? Pues les va a salir una cantidad enorme. Y si la cobraran, ya, se ganarían más que ellos seguramente. O en el caso de que tengan algún apoyo en el hogar que haga las labores domésticas y ustedes hagan cargo de sus hijos, eso también cuenta. El cuidado de ellos, la atención, el tiempo que ustedes están invirtiendo en la familia, eso cuenta. Y que no las intimiden, que no las hagan sentir mal en ese sentido. Ustedes tienen derecho a vivir libres de violencia, a separarse en el momento que ustedes decidan cuando no sean felices, a tener a sus hijos a su lado y a múltiples derechos que se los van a hacer saber desde el momento que inician un proceso de divorcio. Pues muchísimas gracias, esperemos que les haya ayudado este tema. Como les dije, tengan la confianza para preguntar, pueden ingresar al grupo de Me Quiero Divorciar Ya para que vayamos dando respuesta a todas las dudas que seguramente tienen y con la firme idea de que no van a ser juzgadas en ningún momento. Soy feminista, como leyeron en la guía, y comprendo exactamente la situación de las mujeres, de nosotras las mujeres. Pues buenas noches. Si conocen a alguien que está viviendo esta situación, compartan el video, se los repito, y regálenos muchos likes.